Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada, en la red y Máxima FM. Pues primero preguntarle, este fin de semana que estuvo visitando Veracruz, Hidalgo y Puebla, ¿cómo se encuentran los hermanos en estos lugares? ¿Cómo se encuentran los mexicanos que visitó? ¿Cómo los vio? ¿En qué circunstancias están? Pues circunstancias muy difíciles, la verdad. En algunos casos fue prácticamente toda la localidad o todo el pueblo, en otros casos fue una parte del pueblo o de las pequeñas ciudades, como es el caso de Poza Rica o Álamo, pero increíblemente pues todos muy agradecidos por el apoyo, la solidaridad ciudadana del pueblo entre la gente es enorme, esa es la característica del pueblo mexicano. El apoyo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que están realizando, se los dije no solamente al general y al almirante secretario, sino pues a los elementos que están trabajando en todos lados. No hay elementos, no hay soldados, no hay marinos, no hay guardias nacionales como en México. Su entrega, su patriotismo, pero sobre todo su amor por la gente. El trabajo que están realizando es algo extraordinario, emotivo. Y al mismo tiempo, pues el trabajo que realiza los gobiernos estatales, municipales en muchos casos, en otros casos los municipales con muchos reclamos y en otros también acompañando a la gente, los servidores de la nación, los trabajadores de CFE que están en el último poblado, todo el equipo de SICT en coordinación con muchas empresas constructoras que nos han ayudado, los ingenieros militares, todos pues apoyando. Secretaría de Salud ya con campamentos de salud prácticamente en todas las localidades, aunque estén alejadas, para poder vacunar y atender a la población, los puentes aéreos. Entonces la gente, en general la gran mayoría de la gente, pues increíblemente frente a la situación que viven, con mucho agradecimiento y como les dije a ellos, no se van a quedar solos, no están solos y vamos a llegar hasta la última localidad, no solo con el apoyo emergente, sino con la reconstrucción. Hemos seguido el informe de lo que ha mostrado con base en lo que también ha usted visto primeramente en las reuniones virtuales que tuvo desde el día 10, luego el 11, la primera gira el 12 y una serie de giras día tras día recorriendo pues prácticamente todos los estados afectados. Podemos pensar que con esto tiene una visión y un pues termómetro, un análisis muy claro de lo que pasó, cómo pasó, en qué circunstancias están. Y hoy con lo que vemos que nos han presentado el censo también, quiero preguntarle a cuánto asciende el monto, el presupuesto que estará destinado finalmente o si hay un aproximado para esta emergencia por lluvias. Tenemos una estimación inicial de los apoyos que tenemos que hay que dar, que es necesario dar, que son los apoyos que mencionó, todos los apoyos que mencionó Ariadna, de alrededor de 10,000 millones de pesos. Eso sin contar lo que va a invertir la aseguradora. Todos están asegurados por Agroacemex, la aseguradora del Estado mexicano. La aseguradora ya está trabajando, asignando empresas para cada una de las escuelas, para cada una de las clínicas, tiene que dar recursos también para la reconstrucción de caminos, pero además pues viene toda la inversión que tenemos que hacer en caminos, plantas de tratamiento, desasolve de ríos, todo eso va a tener pues un segundo monto. Pero para poder atender a todas las familias damnificadas, que estimamos van a llegar a cerca de 100,000. Depende también, algunas pues perdieron completamente la vivienda y otras tienen daños menores, pero probablemente llegue, o bueno, más bien la primera estimación son 10,000 millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo construyendo futuro
Todo eso va a llevar como 10,000 millones. ¿Hay recursos? Sí, hay recursos para atender la emergencia, y después ya viene la etapa de reconstrucción, que ya llevará un monto adicional. Y finalmente, Presidenta, si me permite, en un tema distinto, mientras están estos trabajos pues, de reconstrucción y de atención a los mexicanos afectados, vimos a muchos panistas muy sonrientes con su nueva imagen, con su nuevo logo, con sus nuevas frases, con su nuevo eslogan, muy peculiar también, recuerda mucho a alguna frase de Mussolini, por cierto, y quería preguntarle su opinión al respecto. ¿Un partido se puede reconstruir a partir del marketing? Pues yo más bien diría que muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, ¿no? Para empezar. O sea, hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso pues se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no?, hasta que la emergencia, pues definiéramos que la emergencia se levanta, ¿no? Yo creo que eso habla pues de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Es pues habla mucho pues el día que lanza. Y segundo, pues ya pues es en el mismo lugar y con la misma gente, ¿no?, la verdad. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Bueno, a ver, aquí el compañero y luego Hans. Gracias, Presidenta. Ahorita estaba hablando acerca de que las viviendas que tuvieron pérdida total, que son pérdida total, serán apoyadas por la CONAVI para poder, imagino, construir en otras zonas que no sean susceptibles de daños. Esto entiendo que ahorita no se puede hablar ya de espacios, montos, etcétera, pero ¿cuál será la visión para poder evitar esto de gente que se va a vivir cerca de las riberas de ríos y que son afectadas periódicamente por este tipo de fenómenos? Bueno, por eso estamos hablando de atlas de riesgo y el uso de suelo en general en nuestro país y los permisos de construcción son municipales. Y no es por decir que los municipios no hacen su trabajo, sino sencillamente se requiere apoyo para poder pues atender esta situación. De todas maneras es importante pues el trabajo que tiene que hacerse de atlas de riesgo y de un trabajo de reubicación, que no es de un día, es de largo plazo, de poco a poco ir moviendo, y la comunicación a la gente pues que no se construya a lo largo de las cañadas, de los ríos, pues porque el riesgo es alto. En algunos casos no había ocurrido. Por ejemplo, ahí en Tamazunchale, donde estuvimos en San Luis Potosí, pues están a lo largo de la ribera del río, pero no les había pasado nunca. Entonces, ahora pues la lluvia fue mucho más intensa y hay que reubicar a las viviendas que están a lo largo de la ribera del río. Entonces, pues hay que hacer un trabajo. Vamos a empezar evidentemente por estas comunidades, porque no tendría caso que reconstruyeran ahí donde fueron afectados. Y por otro lado, pues todo el trabajo que vamos a hacer de desasolve de los ríos, porque pues muchos ríos han perdido su capacidad de almacenamiento, precisamente pues por el asolve de mucho tiempo. Entonces hay que iniciar también un trabajo importante de desasolve de ríos, de bordos, como lo que estamos haciendo en Acapulco, pero pues para toda la zona y también pues para otras zonas que pueden estar en riesgo, como en este caso. Y no solamente estas, perdón que insista, pero Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, todas las costas donde también hay comunidades asentadas en cañadas, como decía usted, cerca de la ribera de los ríos, pues es prácticamente todo el país, Presidenta. ¿Se va a impulsar algo en el futuro para reubicar a toda esa gente? Porque, como se dice, no les ha pasado nunca hasta que pasa. Ya
hay un plan, hay un proyecto que viene de antes del presidente López Obrador de reubicación de personas en alto riesgo. Hay que juntar el dinero municipal, estatal y federal para que se haga un plan pues, de reubicación de zonas de alto riesgo y de mucha información a la población para evitar pues, estas afectaciones cuando vienen las lluvias. Entonces hay que hacer un plan de mediano plazo para hacerlo. Digo que ya existía porque, por ejemplo, en el caso del Cerro del Chiquihuite, que me tocó como jefa de gobierno, estamos por inaugurar una reubicación que se hizo muy importante, precisamente de familias que viven en alto riesgo. Y así se han hecho otras reubicaciones que ya Edna nos puede platicar. Y una parte importante del recurso de la Comisión Nacional de Vivienda puede dedicarse a la reubicación de familias en alto riesgo. Por lo pronto, pues es muy importante iniciar en estos municipios. Comentaba usted también acerca de los atlas de riesgo. Hicimos un trabajo que se publica hoy en Excelsior acerca de que cerca de 1/3 de los municipios del país son los que tienen atlas de riesgo, el resto no lo tiene, o están actualizados o son del siglo pasado. Eso se tiene que actualizar porque, como usted sabe bien, mejor que nadie, el cambio climático va a cambiar las condiciones de riesgo de todo el mundo. ¿Hay alguna estrategia, algún planteamiento para que los municipios cumplan con esa obligación? Porque es una obligación, presidente. Sí, justamente el punto 4 se lo pone. Que es fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos, o de atención a riesgos, pues vamos a fortalecer el comité científico que ya existe en la coordinación, porque es indispensable pues ubicar si ya hay, primero ver el monitoreo, porque es muy importante tener monitoreo en todo el país, y segundo, modelos matemáticos que nos permitan pues mejores modelos de predicción y alertamiento. Lo del alertamiento digital, que ya estamos trabajando en ello, y ahí viene lo de atlas de riesgo. Ahora los atlas de riesgo pues tienen cierta normatividad, cierto protocolo que está definido. A veces el atlas de riesgo pues requiere muchos recursos para desarrollarlo. Entonces lo que estamos pensando es que haya un primer protocolo que no requiera tantos recursos y que identifique las zonas de riesgo en coordinación con la Federación, el Estado y los municipios, de tal manera que se pueda identificar cuáles son las viviendas que están en alto riesgo, que es lo más importante, además de todo lo que tendría que hacerse en términos de mitigación de los riesgos o reubicación de las familias. Por último, de mi parte, se tiene más bien la estimación de cuántas comunidades son las que no se ha podido arribar físicamente por camino, como decía el secretario, y que están todavía a expensas del puente aéreo, y obviamente en esas comunidades cuánta gente se calcula que estaría afectada y sería anotada en el censo del bienestar que se está haciendo. Donde más localidades aisladas existen a la fecha es en el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo se tiene estimada, el propio gobierno del estado definió un esquema en el análisis que están haciendo, bueno, que estamos haciendo porque es en conjunto. Son 74 localidades de núcleos primarios y cerca de 135 de núcleos secundarios. Cuando hablamos de núcleos secundarios puede ser 2 familias que viven en un lugar, sí, muy apartados, que viven en lo alto de la colina y no se ha podido llegar. A todos ha llegado alimentación y agua, a todos, con los puentes aéreos que ha hecho y que está coordinando la Defensa Nacional de una manera muy profesional, porque no todos salen de Pachuca, sino que ya tienen 3 centros en donde están saliendo los helicópteros y tienen la contabilidad de cuánta alimentación, cuánta agua está llegando. Hay mucha creatividad también de las propias poblaciones, que en coordinación con la defensa, por ejemplo, en un lugar hicieron una tirolesa. A ver si tienen por ahí el video de
junto con la defensa y la población hicieron una tirolesa porque hay un puente que se cayó. Entonces se llega a la localidad principal y de ahí se envía el alimento y el agua por una tirolesa que está llegando al otro lado en lo que se abre el camino. Entonces todas las localidades hasta ahora están atendidas, pero lo importante pues es abrir todos los caminos para que se pueda llegar a todos lados. También está el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas trabajando. Adelfo Regino está en comunicación con los agentes de los pueblos y comunidades indígenas que ya existían en un censo previo que se tiene, que se fortaleció con el FAISPIAM, para poder saber si todas las comunidades indígenas alejadas, por más pequeñas que sean, tienen alguna atención. Y si se informa en el comité que tenemos en la noche que no hay una localidad a la que no se ha llegado, de inmediato se hacen todas las coordinaciones para que se pueda llegar. Muchas gracias. A ver si por ahí tienen. Sí, Hans. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. También preguntarle, en toda esta información que usted nos está brindando y que a diario estamos viendo y nos están proveyendo, de dónde está usted, el recorrido de todos estos estados con el equipo. Pues todo el equipo es muy amplio, los servidores públicos, las servidoras públicas de primer nivel, bueno, o los más cercanos, vamos a ponerlo así, porque todos tienen un nivel importante, para no menospreciar a nadie. Es una importancia de todo este despliegue y sin embargo, pues está la carroña de la oposición y se tiene que mencionar porque, por ejemplo, el señor Rubén Moreira, el señor diputado priista, dijo que está usando, por ejemplo, un video de usted de Tianguistengo, Hidalgo, tergiversando, donde como si usted estuviera condicionando el voto. O también están los medios que le dedican una revista semanal a medios escritos a nivel nacional, diciendo no está llegando la ayuda, la gente está abandonada, hay demasiada basura y no han pasado por estas cantidades enormes. Hemos visto la magnitud de la tragedia fue impresionante, pero ellos se han dedicado precisamente a ello. Yo quisiera un comentario de usted. Sí, ahí en Tianguistengo íbamos pasando con las camionetas de defensa, cuando llegamos en helicóptero íbamos pasando con las camionetas y grita un señor, no están haciendo nada. Y entonces le dije, a ver, párense, que quiero escuchar al señor a ver qué está diciendo. Y entonces ya le pregunté, ¿por qué dice que no estamos haciendo nada? Y me dijo, no, es que el presidente municipal no está haciendo nada. Fíjense bien a qué presidentes municipales ponen, me dice él, algo así, es a lo mejor palabras más, palabras menos, ese es el diálogo. Y entonces yo le dije, sí, pero ustedes también fíjense por quién votan. Nada más para que sepan, en Tianguistengo gobierna una persona postulada por Morena, para que no tiene nada que ver si estamos haciendo, ¿cómo creen que vamos a hacer promoción del voto? Si no somos iguales. No. Era un diálogo en donde le decía, pues, ¿quién decide a qué presidente municipal se elige? Pues la gente, ¿no? Entonces, porque hay esta idea de antes, ¿no?, de que el presidente ponía a los presidentes municipales. Entonces, ese fue el diálogo en ese momento y el señor al final dijo, no, muchas gracias, y estuvimos de acuerdo en lo que estábamos planteando. Sacan de contexto el pedacito y dicen que andamos promoviendo el voto con la ayuda, ¿no? Pues, nada que ver. Sí, ahí es muy mezquino, la verdad, muy ruin este objetivo de estar señalando o tergiversando la información. Es importante que sepa, por ejemplo, los habitantes de Álamo, de Poza Rica, que hubo varios días en que se estuvo buscando un tiro para llevar la basura. El relleno sanitario está muy, muy lejos. Entonces se estuvo buscando un lugar para almacenar la basura y de ahí después llevarla al relleno sanitario.
es difícil que la gente diga, pues aquí lo pueden dejar, no necesariamente los ejidos dicen, pues sí, Entonces fueron 2 o 3 días de poder ubicar el lugar en donde se pudiera llevar la basura. ¿Para qué? Pues para que las máquinas puedan ir y regresar más rápidamente y que no tuvieran que ir muy lejos y regresar, pues es gasto de combustible, etcétera. Ya que en ese mismo lugar se pone cal y otras cosas y de ahí se va a recuperar para después llevarlo a un relleno sanitario formal, no se va a dejar ahí. Pero en estos 2 lugares hubo 2, 3, 4 días en que fue difícil localizar este tiro intermedio. Por eso la basura no podía recuperarse y se fue acumulando. Pero ya afortunadamente se localizaron y se está llevando pues todo lo que tiene que ver con la basura, porque es pues desde piedras, palos, lodo, hasta un refrigerador, una estufa que ya no sirven y que se tiene que depositar en un lugar en lo que después pues se puede hacer el reciclaje de todos estos residuos sólidos que están llegando, ¿no? Entonces por eso también hubo cierto atraso en la basura o en la recolección de basura, pero ya está funcionando. Y hay pues más de 1000 máquinas. La semana pasada hablamos de 600, hoy hay 1000 máquinas de distinto tipo trabajando en todos lados para poder pues limpiar, porque realmente hay lugares donde, particularmente en Veracruz, donde el suelo es muy arcilloso, entonces es como barro. Entonces el barro cuando se llena de agua pues es muy chicloso, entonces es mucho más difícil la recolección que ahí donde es tierra de otro tipo o otro tipo de contenido de suelo. Entonces también depende mucho pues de las circunstancias. Pero de todas maneras, como lo mencioné, además de la limpieza actual, después viene toda la etapa de reconstrucción que incluye el desasolve de ríos para garantizar sus capacidades, diques de contención, etcétera, etcétera. A ver, mira. Ese es en Hidalgo. La gente, o sea, se llevaron las despensas y la gente se organizó. La defensa ayudó a colocar, entiendo, la cuerda. Este despliegue que vemos también en lo que nos han proveído por parte de las dependencias, por parte del propio gobierno, ya en campo que pues hay dificultad de acceso, aquí ya se ha mostrado todo eso, es un despliegue impresionante. También se han visto imágenes en las propias redes sociales, por ejemplo, del ejército, militares, soldados, marinos, marinas, hombres, mujeres, pues, incluso que al final de la jornada van juntos. Me llamó mucho la atención de uno que iban con la bandera de México. Hay un sentimiento de mucha integración con la gente, con el pueblo. Creo que ha servido mucho, y quisiera yo preguntarle eso, de que a usted la vean en el territorio. Ha habido diversas expresiones y creo que a partir de eso, en las propias redes sociales, en las diversas plataformas, se ha contrarrestado este ataque de cuestionar, de tergiversar, de estar diciendo muchas cosas que no pasan, que son mentiras, que son fakes, como comúnmente también se le conoce, los brigadistas. Y también ha habido expresiones hacia usted directamente, que por lo menos lo hemos visto en las redes sociales. De esto también, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, restableciendo la energía eléctrica, los propios pobladores han apoyado a poner postes, o sea, hay un conjunto y hay una integración muy interesante que, repito, pocas veces se ha visto. A usted incluso veía y permítame decírselo como se lo gritaban, es usted una presidenta chingona. Son expresiones de la gente. Le dicen muchas cosas, usted se integra mucho. ¿Cuál es el sentimiento más profundo de usted cuando está en el campo, cuando está con la gente, en este momento que ha perdido incluso un familiar, que les abraza,
¿Cuál es el sentimiento más profundo de la presidenta? El pueblo de México es de una generosidad que no sé comparable con qué otro pueblo haya. Es, como lo decía el otro día, saca las lágrimas, quita el aliento, la generosidad de la gente, entre la gente. Cuando decimos que el ejército, la marina, la guardia es un pueblo uniformado, es que el sentimiento, desde el general secretario hasta el soldado raso, tienen esa generosidad. Y se ve, porque no solamente es, ayer le dije a un soldado, muchas gracias, gracias por su trabajo, y me dijo, es nuestro deber. Y le dije, no, no solo es su deber, es el humanismo con el que lo hace. Es de verdad una entrega extraordinaria. Y la Marina igual. Y viene del pueblo. Entonces es un sentimiento de solidaridad, de generosidad enorme. ¿Qué debemos hacer los gobernantes? Lo mismo. Si somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nuestra obligación es la entrega. La entrega. No importa si te aplauden, si no te aplauden, si te gritan, si… Lo hacemos por convicción. Por convicción. Lo decía yo en el documental que grabamos para el primer año. La convicción es como el amor, es el amor al pueblo. Es eso lo que mueve. Gobernante que no tiene amor al pueblo, pues no apoya. Entonces ese es el sentimiento. Por supuesto que ayer, por ejemplo, en Puebla, bueno, me entregaron una canasta de frutas de Sembrando Vida. De lo poco que quedó, me dicen, y me lo entregaron. Pues por supuesto que lo dejamos a la población, ¿no? Lo entregamos en el albergue, pero es generosidad, es solidaridad, es algo extraordinario. Y por supuesto que toda situación en la que uno, como esta situación, pues nos va a dejar enseñanzas. Todo es perfectible siempre. Y por eso, pues, no solamente es la reconstrucción, sino el cuarto punto, todo lo que tenemos que hacer hacia adelante. Y el mejoramiento de los protocolos y todo lo que tenemos que hacer una vez que se cierra el periodo de emergencia. Pero la verdad es que la gente ayudando a la gente. Había camionetas que venían de Tamaulipas cuando íbamos saliendo de Veracruz, que iban yendo a llevar alimentos, apoyo. Bueno, todos han sido muy generosos. ¿En algún momento usted ha sentido que se quiebra, ganas de llorar? Pues es muy emotivo. Dentro de toda la circunstancia. Ya ven esta cosa que se hizo viral de vamos a hacer una preparatoria que quede cerca de la casa, que le hizo viral una chica una joven de Jalisco, creo que es, y de ahí pues, bueno, los niños, los jovencitos, ¿no? Oiga, vamos a hacer preparatorias que queden cerca de la casa. O sea, están pues con una empatía, digamos, ¿no? Que solamente se puede sentir cuando uno está ahí. Por último, Presidenta, y a propósito precisamente de esto último que comenta, del sentimiento del pueblo, de la gente, lo que le dice, lo que usted nos está compartiendo, hace no mucho una joven, y precisamente en estos momentos de lo que usted está enfrentando como presidenta, que encabeza todo un equipo,
de servidores y servidoras públicas que prácticamente no descansan, no están teniendo días de descanso, que salieron de sus territorios, de su estado, de sus municipios y están ahí. Le entregó un libro que es hecha por ella, fue hecha ese libro por ella, y que fueron sus ilustraciones, ella las hizo. Y me decía, bueno, estaba comentando que ella la entrevistamos y decía que pues era en los momentos más difíciles y que eso lo había hecho, es una joven regiomontana y bueno, pues y lo del rap o esta cantada, eso usted lo recuerda precisamente en los momentos más complicados, o cómo usted el aliento vuelve a usted para poder seguir adelante. Es la convicción. Antier, creo, un miembro de la Fuerza Aérea me dice: oiga, ¿usted no se cansa? Pues, si la gente está viviendo una situación de dolor, de angustia, porque imagínense, tienes tu casa, tus cosas, por más humilde o no que sea tu casa, te entra el lodo hasta arriba, pues te entra una sensación de desolación, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y entonces cuando uno ve eso, pues no puedes dejar de trabajar, y coordinar, y no es que uno vaya a limpiar todas las casas, pero sí estar trabajando en la coordinación, pues porque el sentimiento de ayuda que tiene nuestro pueblo, pues ese tiene que ser el sentimiento del gobierno siempre. Y la verdad es que dije las Fuerzas Armadas, pero los trabajadores de CFE, las y los electricistas, bueno, desde Emilia, que la verdad mi reconocimiento pleno, Emilia ha estado en todos lados, acompañando a sus compañeros, coordinando los trabajos. Ella empezó de abajo de CFE y hoy coordina, tiene mucho reconocimiento de los trabajadores, pero desde ella hasta el trabajador del último rincón, su misión, restablecer el servicio eléctrico. Los servidores de la nación es algo especial, pero está Secretaría de Gobernación, están muchas secretarías trabajando, los gobiernos de los estados, la verdad, todos trabajando muy bien. Y bueno, Jesús, no se diga, Comunicaciones y Transportes y todos los trabajadores de la construcción. Es realmente un trabajo de mucha entrega y no nos vamos a ir hasta que no se atienda hasta el último rincón. Muchas gracias, Presidenta. Le dejo entonces esto. Gracias. Que le manda Mabel Guillén. Gracias. ¿Quién más? A ver. A ver, la compañera. Muchísimas gracias, Presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Preguntarles, sobre todo al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, bueno, ¿cuántos equipos son los que tienen trabajando? ¿Cuántos turnos son los que están trabajando? Porque digo, finalmente esto, el abrir caminos y recuperar caminos, pues es un punto muy estratégico para que pueda llegar la ayuda en todas sus… ¿Dices para apertura de caminos? ¿Cuántos equipos, cuántos turnos son los que está trabajando la gente? Bueno, a veces hasta ni turnos tienen, porque trabajan de corrido, trabajando continuamente, descansan un rato. Pero a ver, pon la última lámina de Jesús. O sea, son acá 9,941 elementos de SICT, Defensa y Marina, 1,079 máquinas y 47 helicópteros. Algunos de estos helicópteros son de gobiernos de los estados, no solamente de los afectados, sino de otros estados de la República. También empresas han prestado sus helicópteros y están coordinados
En el caso de Hidalgo, por ejemplo, pues por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y a veces no es que sea 8 horas de turno y viene el siguiente equipo y demás, porque manejar estas máquinas no se requiere mucha especialización, Sí. y particularmente No cualquiera. en estos lugares. Ponle el de Ilamatlán, el que es atrás. Hay uno que se ve de más lejos. Pero no sé si quieras comentar algo más sobre esto, Jesús. Gracias. Sí, la estrategia que se sigue es ir, como he mostrado, liberando caminos. A veces no es de 8 horas, sino es hasta que se libera el camino para darle continuidad. Y como vieron imágenes, pues es día y noche. También es una estrategia que está limitada a veces por las condiciones de lluvia, etcétera, porque llega a haber condiciones donde vuelve a llover, ahí detenemos un poco, pero en todos hay este compromiso, como dijo la presidenta, de las camineras, de los camineros que no se detienen, que fue su día, el otro día lo mencioné, 100 años de conmemorar a estas personas que se dedican a construir y a conservar y además ahora rehabilitar caminos. Y es continuo en todos los frentes, para también liberar las máquinas y que puedan seguir. Ahorita lo que he traído aquí son algunos de las comunidades que todavía tenemos aislada, que tienen los mayores trabajos. Por ejemplo, llegar a Ilamatlán, en el caso de Veracruz, en el caso de Hidalgo era llegar a Huehuetla, a la cabecera municipal, era uno de los objetivos y era donde mayores conflictos teníamos. Y así vamos avanzando en el día a día. Muy rápido se logró implementar el sistema estratégico de control y seguimiento, y eso fue también una gran herramienta para definir estrategias. Y aquí la sinergia con Defensa, con Marina, con los gobiernos estatales, a veces llegamos por los dos lados, diferentes equipos, pero en todo hay comunicación. Y ven, ahí se ven las imágenes de que están trabajando día y noche. Muchísimas gracias. El sistema. Hay un videíto ahí que tiene, al mero principio, ahí está. También el Estado de Hidalgo, por ejemplo, desarrolló un sistema de capas de información geográfica que también está ayudando mucho. Ok, muchísimas gracias, presidenta. Y también preguntarle, ¿tienen un tiempo aproximado? Sé que es complicado ahorita dar tiempos, pero con esta estrategia que nos acaba de comentar, estos 4 puntos, más o menos en qué tiempo creen poderla echar a andar, por ejemplo, sobre todo esta nueva pronóstico de poder saber en qué momento o cuáles son estos cambios de clima, porque finalmente pues el cambio climático pues creo que tampoco ayuda mucho. El caso, por ejemplo, del alertamiento por teléfono, ese queremos que esté listo este mismo año. Okay. Lo que tenemos que tener la certeza es pues de todos los protocolos para el alertamiento, ¿verdad? Porque ya van esta idea de que el meteorológico dice que va a llover y a la hora no llueve. Y no es porque sea malo el meteorológico, sino porque la ciencia no se ha desarrollado tanto como para pues poder saber con certeza dónde va a llover y cuánto va a llover, sino que son probabilidades. Entonces, este alertamiento telefónico, pues tenemos que diseñarlo bien para que realmente ahí donde sabemos que viene un problema, pues se pueda alertar a la población. Son protocolos que se tienen que hacer. Pero este mismo año quedaría el alertamiento digital en los teléfonos, igual que
toquemos madera, como lo hicimos ya para el simulacro del sismo. Pero los pronósticos, pues más bien ese es un trabajo permanente de los científicos que nos permitan pues ver, a ver, en el Pacífico cuántas boyas adicionales, porque no solamente es lo que se ve en los satélites, sino las medidas en tierra de la cantidad de humedad, etcétera, vientos, etcétera, que permiten hacer los pronósticos. Entonces, por eso es este comité científico que vamos a conformar para ver qué otras cosas se tienen que hacer. Ok, pues muchísimas gracias. Y ya finalmente, Presidenta, pues en todo este trabajo que ha llevado usted a cabo durante estas semanas, estos últimos días, hemos visto que aparte de que la gente se acerca con usted a hacerle peticiones, a hacerle a veces hasta reclamos, pero también se acercan mucho los niños. No sé si nos pudiera comentar ¿cuál es el sentir de los niños? ¿Qué le han expresado los niños a usted? Y también, pues, ¿qué le han pedido? Porque, pues, me imagino que también están hablando de las escuelas. Exactamente. La escuela? Eso es lo que más nos piden, porque pues muchas de las escuelas quedaron pues se va a tardar para que se recuperen. Entonces, ¿cuándo va a estar la escuela? Y ese trabajo que está haciendo Mario Delgado con la aseguradora, pues ya queremos tener un plan para ver cuándo entran las empresas y cuándo se va a hacer, y si no, en qué lugar provisional pueden tomar clases los niños. Ok, el ciclo escolar no corre riesgo. No. Okay. Digo, de todas maneras, esta semana en muchos lugares pues no puede haber clases, incluso por los maestros, porque los maestros también fueron damnificados. Entonces, pero ya se está implementando la educación a distancia, y también si en un lugar no puede haber de inmediato clases, ¿en qué lugar provisionalmente puede haber? Okay. Muchísimas gracias, Presidenta. Bueno, ¿quién más? A ver, aquí, el compañero. Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Por lo complicado de la situación que hay en estos estados, yo creo que sí es muy difícil determinar cuánto tiempo se llevará ya para que se restablezca con normalidad todo. ¿No tienen un tiempo estimado? Pues depende de los lugares. No se puede hablar del mismo tiempo para qué lugar, ¿no? Hay lugares que hubo poca afectación, o que nada más es una pequeña parte del poblado que tuvo afectación, y hay lugares pues que tienen mucha más afectación. Hay localidades pues que prácticamente una buena parte del pueblo ya no está, se la llevó el lodo. Entonces depende mucho de los lugares, y ya una vez pasada la emergencia ya podemos hacer una estimación de cuánto tiempo va a llevar la reconstrucción. Presidenta, con todos estos daños también la infraestructura que estaba ya pues en Hidalgo, en Puebla, infraestructura ferroviaria que estaban construyendo, ¿esto no se va a atrasar? ¿No van a atrasar los trabajos? No. De hecho, el miércoles quiero presentarles cómo van los trenes. Lo íbamos a hacer la semana pasada, pero no, hay imágenes, bueno, las dejamos para el miércoles. Bien, presidente. La sorpresa del miércoles. No, el avance del AIFA Pachuca es impresionante, y también el de Querétaro. Se avanza mucho en el derecho de vía, ya mucho más rápido, y va muy bien. Gracias. Finalmente, presidenta, se mencionaba pobladores de allá de Poza Rica y de otras regiones que no fueron propiamente las lluvias lo que originaron la crecida de este río, no sé qué tan cierto, sino más que nada de las laderas de Puebla, sí. La sierra bajó el agua, y eso originó que las presas que están cerca de ahí, creo que es en Necaxa, la tuvieran que desfogar para que no saliera el cauce. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Que eso fue lo que originó? En algunos lugares así fue, y se alertó con suficiente tiempo. Por ejemplo, en el Higo, una parte de la inundación tuvo que ver con desfogues de las presas. Se alertó, se avisó, si no hubiera sido pues mucho peor, ¿no? Pero en la gran mayoría de los lugares pues fue el lodo, el barro, el suelo, pues, que
la tierra que fue arrastrada por las lluvias. Bien. Ya nos mencionó que va a ser hasta el viernes, ¿no?, el informe del tren de carga ferroviaria. Entonces, el miércoles vamos a informar del avance del tren Maya de carga, de México-Querétaro, México-Pachuca y de ¿qué es? Saltillo, Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. Gracias, presidente. Bueno, ¿quién más? A ver, por acá la compañera. Yo creo que contigo cerramos y ya mañana. Buenos días, presidenta. Elia Cruz de La Hoguera. Quisiera preguntarle unas precisiones acerca del tema. Decía que todavía están en emergencia estos estados que tuvieron estas lluvias intensas. ¿Cuántos municipios o cuántas comunidades siguen en emergencia? Porque da cuenta que no todas están en emergencia. Sí. A ver si pones el sitio de internet. En Querétaro y en San Luis Potosí ya ningún municipio. De hecho, ahí ya podemos decir que terminó la emergencia, en Querétaro y en San Luis Potosí. Todavía se sigue con una parte de la limpieza, pero ya ahí ya esencialmente se le apoya a la población y las siguientes etapas. En el caso de Puebla, son 5 localidades nada más que están aisladas de algunos municipios y son poblaciones pequeñas. Ayer nos decía Leti Ramírez que en total son cerca de 1,500 habitantes. Sin embargo, no hemos terminado con la limpieza de caminos. Entonces no podemos decir que ya se retira la emergencia. En el caso de Hidalgo y Veracruz son los más complicados. En el caso de Veracruz todavía hay, creo que son 2 municipios y particularmente, ahora les doy el número, localidades. ¿Cuántas localidades tienes en Veracruz? Localidades en Veracruz que todavía se encuentran 39 pequeñas localidades. Y en el caso de Hidalgo son más. Ahí es donde les decía que son 74 localidades de núcleos principales y más de 100 localidades de núcleos secundarios que todavía se encuentran sin acceso terrestre, más que incomunicadas, sin acceso terrestre, porque hay puentes aéreos. De las 119 comunidades que se encuentran incomunicadas que nos informaba el secretario de Infraestructura, ¿prevén cuándo puedan quedar restablecidos estos caminos? Sí. No sé, una semana, 2 semanas. ¿Cuánto tiempo? Ahorita nuestra proyección es que el 95% de los caminos estén ya con paso entre la primera y segunda semana de noviembre. Estaremos, a nivel de poblaciones, estamos por definirlo, pero en cuanto a caminos, eso es lo que calculamos, y ya solamente los de la sierra, seguramente Otomí, Tepehua, que es la parte más compleja, pudieran desfasarse más tiempo, aunque estamos analizando pasos provisionales. ¿Qué porcentaje tienes ahorita? Ahorita, pues son 165 caminos ya liberados y 119 poblaciones. Es la primera presentación. 169 ya conectados, 119 todavía con interrupciones en los caminos. En realidad, comunicación hay vía aérea, todo, como dijo la presidenta, todos tienen apoyo. Sin embargo, pues son 169 de 288 que teníamos el día 14. Gracias. Gracias. Presidenta, también nos había… En algunos casos hay comunicación caminando, en la mayoría. Todavía falta pues poder llegar con vehículo.
También nos había adelantado que iba a informar acerca de los apoyos de particulares de la Sí, IP. mañana lo informamos. Rosicela todavía está, ahora sí que no queremos dejar a nadie afuera del informe, entonces el día de mañana lo informamos y lo vamos a subir también al micrositio. A ver si ponemos el micrositio. Pero ¿cómo ha ido fluyendo esta ayuda? Hay mucha ayuda, la verdad. Muchísimas empresas, muchísimas empresarios, empresarias, empresas grandes, medianas, pequeñas, han enviado muchísimo apoyo. La verdad, muchísimas despensas sobre todo y equipos. ¿Hay algún equipo especial que todavía se requiera y que llame a hacer estas donaciones? No, incluso de maquinaria para poder abrir caminos. Hasta que no se abre el camino principal, que digamos que es un camino de 1 o 2 carriles que está todavía tapado por alguna incidencia. Se abre ese camino, pero no puede haber 30 máquinas trabajando para abrir ese camino, son 3, 4, 5 máquinas, porque si no también es riesgoso. Una vez que se abre ese camino, ya están listas o apalabradas, digamos, las máquinas, para que una vez que se abre ese camino ya varias máquinas puedan estar abriendo los caminos secundarios que llegan a ese camino primario. Entonces ya más máquinas tampoco están en este momento, sino después, ya para acceder a los otros caminos y ya se tiene, pues, además están donando su tiempo, no se han contratado máquinas. O sea, las empresas han donado el salario del trabajador, la máquina, y en todo caso nosotros le ponemos el combustible o incluso en algunos casos hasta el combustible. Entonces, hay suficiente maquinaria en este momento. Presidenta, ¿hoy va a visitar algún estado? El día de hoy no, vamos a recuperar parte del trabajo que dejamos pendiente de la semana pasada. Todos los días vamos a seguir con el comité de emergencias. A las 7 de la noche nos reunimos con los gobernadores y a darle seguimiento pues al censo y a los apoyos también ahora, y vamos a establecer si es necesario que pueda visitar y si no pues ya hasta el viernes de la semana. En otro tema, Presidenta, ¿cuál es su opinión sobre los resultados de la elección en Bolivia, que se confirma que la izquierda sale de la presidencia? Bueno, pues ahí es, digamos, desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, pues es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia. Por eso, para nuestro movimiento es muy importante la unidad. A veces se minimiza eso, pero hablando pues ya políticamente el movimiento de transformación es muy importante permanecer en unidad, porque cuando te divides pues es cuando pierdes fuerza con la gente, con el pueblo. Presidenta, en otra pregunta, ¿tiene alguna información acerca de que presuntamente habría sido liberado Carlos Treviño por parte de Estados Unidos y no habría sido entregado a México? Bueno, hasta ahora lo pregunté en la mañanera, en la reunión de la mañana de seguridad. Me dicen que está detenido por Estados Unidos. Si hay alguna otra información, pues la daríamos en el transcurso del día, pero hasta ahora parece que está detenido. Todavía no hay información sobre eso. Lo que nos informó el representante de la Fiscalía es que estaba detenido por Estados Unidos. Y por último, Presidenta, ¿cuándo van a presentar el plan integral de construcción de las obras en el oriente de la Ciudad de México? Lo presentamos y ahora
Ya lo tenemos desde hace tiempo. Y sí, quedamos de presentar aquí lo del drenaje. Bueno, el drenaje y saneamiento particularmente para desahogo de inundaciones en La Concordia y en el límite entre Nesa e Iztapalapa. Gracias. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Algo más, nuevo, distinto. El Fonden en la semana están todavía recuperando información desde las primeras épocas, desde Cedillo, que se formó. Entonces está Raquel Buenrostro, le pedí que coordinara la información y ya lo va a presentar. Bueno, lo dejamos aquí, si les parece. Nos vemos mañana a las 7:30 en punto. Gracias.